Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de capacitación en el contexto de campaña de invierno. Para realizar la moderación y la presentación de nuestro expositor, dejo con ustedes a Patricia Contreras Cerda, quien es jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos. Estamos ya en nuestra 9ª cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno y el día de hoy le pedimos al doctor Francisco Arancibia Hernández del Instituto Nacional del Tórax de la Clínica Santa María, past president de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, secretario de la Asociación Latinoamericana de Tórax, que nos haga nuevamente la presentación que nos inició la campaña de invierno fuera de este contexto de hospital digital. Específicamente el tema a tratar el día de hoy es el manejo de pacientes con COVID-19 adultos. Dejo con ustedes al doctor Francisco Arancibia. Hola, buenos días a todos. Agradezco a Patricia Contreras y al MinSal por esta invitación para analizar un poco cuál es en la actualidad el manejo clínico de los pacientes con COVID-19 adultos. Le hemos puesto ahí dos porque ya tuvimos una anteriormente y vamos a ver cómo se ha modificado esto. Vamos a mirar algo de la situación de la pandemia en Chile y el mundo, el cuadro clínico que tienen estos pacientes, los factores de riesgo, la terapia farmacológica antiviral disponible y la antiinflamatoria, terapia anticoagulante y la insuficiencia respiratoria, que es muy importante en estos casos. Bueno, según Johns Hopkins University, ¿no es cierto?, nos dice que llevamos 15 millones de contagiados en el mundo al día de ayer, con 618.000 fallecidos por esta causa, con una letalidad de 4,1%. En Chile tenemos 336.000 casos de contagiados, son como el top 10, y de los fallecidos hay 8.700 confirmados con COVID-19, pero hay alrededor de 3.000 más que tienen el cuadro clínico pero no están confirmados. La letalidad con los casos confirmados es 2,6%. Aquí vemos las curvas, ¿no es cierto?, de nuevos casos diarios, desde abril a lo que llevamos de julio, y observamos que esta curva tuvo un pic a mediados tercera semana de junio, y eso afortunadamente ha ido bajando. Estamos teniendo alrededor de 1.500 casos los últimos días. Importante que esta es la curva nacional, pero cada ciudad tiene su curva, y por ejemplo en Calama, ¿no es cierto?, estamos probablemente en el pic. Y la de abajo los casos de fallecidos, que afortunadamente los últimos días han bajado de 100. Bueno, este virus ingresa, ¿no es cierto?, a la vía respiratoria, llega al alveolo, donde un receptor que es el ACEP2, ¿no es cierto?, permite la unión con la proteína S, y activado por otra proteína que es la TMPRSS2, con lo cual determina una endocitosis de este virus, la cual libera el RN y utiliza toda la maquinaria para fabricar nuevos virus, utilizando la maquinaria de la célula. Un virus puede lograr, ¿no es cierto?, 100 nuevos virus en cada célula y así multiplicarse rápidamente. Con respecto al espectro de la enfermedad, tenemos desde un cuadro asintomático,
un cuadro respiratorio leve, ¿no es cierto?, que puede tener tos, puede tener fiebre, dolor de garganta, pueden haber síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, o síntomas como un cuadro gripal, con fatiga, con mialgias, dolor de cabeza. Otro elemento importante es la anosmia, que se presenta muy característicamente en estos casos, y puede abarcar, ¿no es cierto?, a un cuadro que sea más grave, como puede ser una neumonía con respiración, con disnea, con tos productiva, con opacidades en vidrio esmerilado en los pulmones y falla respiratoria. Acá tenemos la radiografía, dos radiografías de pacientes que cursan con COVID. Se muestran infiltrados bilaterales, son subpleurales y en vidrio esmerilado, en algunas zonas algo de consolidación. Interesante que y si nosotros conocemos la sensibilidad de la PCR para COVID-19, esta no alcanza al 71%, pero cuando se compara con el TAC de tórax, esta es sobre el 90%, así que podemos tener un COVID negativo, por si hay un cuadro clínico y un escáner sugerente, el cuadro es muy probable que sea COVID. Aquí vemos las curvas de variación en el tiempo, tanto de la viremia como de las PCRs que van en el tiempo y las inmunoglobulinas. Una semana antes de los síntomas ya la viremia se va avanzando, alcanzando el pic cuando se inician los síntomas, pues baja y desaparece a la segunda semana. Las PCR se van haciendo positivas, llegando al máximo la primera semana, y se mantiene por varias semanas, hasta la sexta puede ser, y siendo más positivo las muestras de vía aérea inferior. Con respecto a las inmunoglobulinas, estas empiezan a aparecer a partir de la segunda semana, se hacen máximas en la tercera semana, y la IgM se mantiene por más tiempo descendiendo, ¿no es cierto?, la IgM. Las características en cuanto a las comorbilidades más frecuentes que se presentan en estos casos, acá tenemos una serie de New York, en la cual la mayoría de los pacientes, 56%, tenían hipertensión. Un segundo grupo de comorbilidad es la obesidad en este grupo, 41,7%, y la diabetes mellitus está en 33,8% de los casos que fueron hospitalizados en Nueva York. Estas son estadísticas nacionales del MinSal, y dando cuenta de que el mayor grupo afectado, contagiado por este virus, ha sido el grupo de entre 20 años y 60 años, siendo un pic ahí entre los 25 y los 35 años. Es decir, afecta a todo nivel poblacional etario, siendo más intenso en los grupos jóvenes. Acá vemos que los mayores de 65 años se afectan menos, pero sin duda tienen mayor mortalidad en este grupo. Importante, y esto se ha replicado, ¿no es cierto?, en todos los países, que la mayoría de los pacientes tienen un cuadro leve a moderado que puede ser perfectamente manejado en su casa en forma ambulatoria. Sin embargo, existe un 20% de estos casos que
puede requerir hospitalización, y un 5% que requiere atención en una unidad de cuidado intensivo e incluso intubación y algunos ECMO. Cuando analizamos el cuadro clínico y los estados patológicos del COVID-19, lo vemos que tiene 3 estados. Un estado 1 que es la infección, los estados iniciales de infección, donde tenemos la máxima carga viral presente. Después viene un cuadro, ¿no es cierto?, que es la fase pulmonar. En se puede producir hipoxemia, hay disnea, hay anormalidad en la radiografía de tórax, y un tercer estado, y que es más grave, el estado de hiperinflamación, en la cual hay una respuesta inflamatoria del huésped con liberación de citoquinas que determinan, ¿no es cierto?, una mayor gravedad de estos casos, con sepsis, con distrés respiratorio y compromiso cardíaco incluso. En la primera fase, ¿no es cierto?, uno debería tener, si es que dispone de alguna terapia antiviral, y utilizarla, mirando, ¿no es cierto?, cuáles son las potenciales drogas y los targets que deberían apuntar. Cuando entra el virus, hace la endocitosis, la cloroquina y la hidroxicloroquina serían, ¿no es cierto?, como unos importantes medicamentos que podrían inhibir, ¿no es cierto?, la endocitosis. Y también tenía otros mecanismos, pero este era el principal. Sin embargo, hasta ahora todos los trials que se han realizado no han demostrado una mejoría en la mortalidad de estos casos. Lopinavir, ¿no es cierto?, un antiviral contra el VIH, también era un medicamento que se había utilizado. En New England apareció un trial randomizado, pero tampoco mostró ningún impacto en la mortalidad de estos casos. Hay un grupo de medicamentos, ¿no es cierto?, que están a este nivel de la polimerasa de RNA polimerasa para, ¿no es cierto?, la síntesis de RNA, y que podrían inhibir a este nivel. El que ha tenido algún éxito ha sido Remdesivir, el cual, ¿no es cierto?, es un análogo de la adenosina, que se incorpora a las cadenas de RNA viral naciente y da como resultado la terminación prematura y el bloqueo a ese nivel. Se ha demostrado que tiene una inhibición efectiva, ¿no es cierto?, en SARS-CoV-2, en MERS-CoV y SARS-CoV-1 en estudio in vitro. Hubo un estudio en animales con el virus MERS-CoV, y este mostró que era más efectivo que y superior al lopinavir, ritonavir combinado con interferón beta sistémico. Hay varios trabajos que están en desarrollo. Uno que fue publicado en el Lancet recientemente, en un estudio randomizado, doble ciego, placebo control, multicéntrico, que fue realizado en 10 hospitales en China. 18 pacientes mayores de 18 años eran los pacientes hospitalizados confirmados con COVID-19, y fue randomizado 12:1, es decir, 158 que recibieron Remdesivir y 79 placebo. Las dosis que se utilizaban eran 200 miligramos el primer día y 100 miligramos por 2 a 10 días endovenoso.
Esto es lo que se encontró en la acumulativa mejoría, tasa de mejoría. Había cierta un cierto mejoría con Remdesivir, pero no era significativo. Y cuando miramos la carga viral, tanto en la vía aérea superior como en la inferior, no había diferencias el placebo con Remdesivir. Cuando se analizaba, ¿no es cierto?, la mejoría clínica, porque no hubo impacto en la mortalidad, se encontró que había una reducción en 5 días en la mejoría clínica. Ese fue el resultado más positivo que tuvo este estudio, y Estados Unidos, ¿no es cierto?, y la FDA otorgó la autorización del uso de emergencia para Remdesivir en el tratamiento de COVID-19. En Chile, que yo sepa, todavía no disponemos de esta medicación. Otro estudio que salió en el New England recientemente, un estudio compasivo de uso de Remdesivir para pacientes con COVID severo. En esta corte de pacientes fueron tratados con este medicamento en las dosis que ya habíamos mencionado, y en 36 de 53 pacientes, o sea, casi el 70%, hubo una mejoría en clínica con estos medicamentos. Sin duda se requieren otros trabajos randomizados para ver su real efectividad. En este estudio sí también se observó que era más efectivo, o la mejoría clínica era más rápida, o tenía mayor impacto en aquellos pacientes ventilados en forma invasiva. La segunda parte, ¿no es cierto?, cuando hay respuesta inflamatoria es que deberíamos utilizar terapia antiinflamatoria. Sin duda, uno de los que se ha nombrado y se ha utilizado es el tocilizumab. Este es un medicamento que bloquea al receptor de unión, ¿no es cierto?, de la interleuquina 6, y con eso bloquea la traducción, la señal de traducción y la liberación de citoquinas que llevan a la tormenta inflamatoria. Acá vemos el esquema, ¿no es cierto?, y en la última parte, cuando se están liberando las citoquinas, el tocilizumab, también se está probando el ciltuximab, y el sarilizumab, que tienen la misma función del bloqueo de interleuquina 6. Y bueno, sabemos que este medicamento, que es una inmunoglobulina humana, se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Y ha sido administrada experimentalmente en los pacientes con COVID en China y en Italia con resultados alentadores. Y aquí hay un reporte, ¿no es cierto?, publicado por autores chinos, 21 pacientes graves o críticos con COVID-19, mostró que el uso de tocilizumab 400 miligramos se asoció con una mejoría clínica en el 91% de los pacientes, con una mejoría de la función respiratoria, de efervescencia rápida y egreso exitoso de estos pacientes. La mayoría de estos pacientes solo recibieron una dosis. Recientemente salió en este journal del Clinical Virology una revisión sistemática de tocilizumab para COVID-19, y de alrededor de 20 trabajos seleccionaron solo 6, ninguno de ellos era randomizado, y ellos encuentran que este medicamento es una opción de uso compasivo en pacientes con COVID-19 o uso en trials, pero se necesitan obviamente más
estudios para hacer una recomendación más fuerte. Los corticoides, que en un principio, ¿no es cierto?, habían sido muy cuestionados. Esto viene de estudios anteriores, ¿no es cierto?, en un metaanálisis de 6.500 pacientes con neumonía por influenza, sobre todo H1N1, encontró que los corticoides se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad, un riesgo relativo de 1,75. Y tenían también un riesgo mayor, más de 2 veces, de tener infecciones secundarias. Las guías de neumonía ATS y ITSA que salieron el año pasado tampoco recomiendan su uso cuando existe neumonía, y sobre todo neumonía por influenza. Y en estudios, digamos, epidemias anteriores por SARS-CoV-1 y MERS-CoV, se había observado que incrementaban la viremia en plasma y retardaban el clearance, la eliminación de estos virus. Recientemente fue liberado los datos de Recovery Trial. Este es un ensayo realizado en Inglaterra, randomizado, controlado, para pacientes que fueron hospitalizados con COVID-19, 176 hospitales en Inglaterra, y coordinado por la Universidad de Oxford. Fue aleatorizado, como dijimos, 12:1, y en un grupo se administraba, ¿no es cierto?, dexametasona 6 miligramos endovenoso o vía oral por un máximo periodo de 10 días. Y bueno, acá está la randomización, ¿sí? 6.400 casos, 2.100 en la rama de dexametasona y 4.300 en la placebo. Finalmente quedaron 2.100 y 4.300. Un grupo importante, ¿no es cierto?, de estos pacientes, 23-24%, recibieron acitromicina, lopinavir, un porcentaje bajo, hidrocloroquina también, tocilizumab 1%, así que fueron otras medicaciones muy escasas. Y estos fueron los resultados cuando miramos esta gráfica. Todos los participantes, acá vemos el efecto en la mortalidad a los 28 días. Cuando analizamos todos los participantes, una mortalidad de 21,6% cuando utilizamos dexametasona y 24,6% cuando el cuidado usual. Esto fue significativo. Pero esto fue más marcado cuando se veía el grupo de ventilación mecánica, en la cual la mortalidad fue de 29% versus 40,7% cuando no se utiliza dexametasona. Eso fue muy significativo. Y también cuando se utilizaba solo oxígeno, 21,5% versus 25% la mortalidad. Cuando el paciente no requería oxígeno, no tuvo el uso de dexametasona un impacto en la mortalidad, incluso está hacia al lado contrario, usar terapia usual sin dexametasona. Acá está la gráfica y claramente, ¿no es cierto?, vemos que cuando están en ventilación mecánica hay una diferenciación muy importante, un riesgo relativo de 0,65 con una P significativa, que también se ve significativa con una RR de 0,8 menor, cuando solo se usa oxígeno.
Los resultados preliminares muestran que 6 miligramos de dexametasona al día, por un máximo de 10 días, reduce la mortalidad de estos pacientes, sobre todo los que reciben ventilación mecánica invasiva, y también aquellos que usan oxígeno sin ventilación invasiva. Por lo tanto, este es uno de los primeros trabajos que muestra, ¿no es cierto?, un impacto en la mortalidad de los pacientes con COVID-19 y sobre todo aquellos pacientes que son más graves, o sea, están en ventilación mecánica. Curso cronológico de los síntomas, esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Parte de la infección, antes de los síntomas del día 0, puede haber disnea con hospitalización en la segunda semana, o al finales de la primera, y se va produciendo complicaciones como puede ser distrés de este paciente y fallecer a las 2 semanas aproximadamente el grupo que va en esa mal pronóstico. Pero hay un dato interesante que lo hemos visto en algunos casos, que es lo que se llama hipoxemia silenciosa. Y son pacientes que no se sienten mal, que no tienen disnea, pero no se siente con disnea, con síntomas respiratorios importantes, pero cuando uno lo examina y les mide la saturación de oxígeno, esta está baja. Y esta explicación para que no tenga síntomas de alarma, la hipoxemia, es que los receptores AC2, ¿no es cierto?, de SARS-CoV-2 también se expresan en el cuerpo carotídeo, y este es un quimioreceptor del oxígeno, y al estar bloqueado, este no cumpliría su función. También, ¿no es cierto?, se ha vinculado esta hipoxemia silenciosa al desarrollo de trombos dentro de la musculatura pulmonar. Importante mencionar que la hipoxemia, ¿no es cierto?, se ha atribuido, ¿no es cierto?, también a una plegia, a vasoplegia vascular. Esto llega, ¿no es cierto?, habitualmente a signos de alarma, disnea, una respiración más vigorosa, inspiratoria, y esto te va produciendo un daño autoinfligido, un daño pulmonar inducido por la respiración, en este caso no es inducido por la ventilación, es por la ventilación, con daño y estrés de los vasos pulmonares que incrementan la permeabilidad y el edema, y daño pulmonar. Por lo tanto, a iniciar la hipoxemia, rápidamente hay que darle un soporte con oxígeno, si requiere a lo mejor naricera de alto flujo o ventilación no invasiva, y ya acá cuando ya hay edema, vamos a tener que utilizar ventilación mecánica invasiva. Nuestros pacientes, ¿no es cierto?, cada vez que veamos un paciente con hipoxemia, tenemos que preguntarnos si este paciente requiere intubación y ventilación mecánica. La mayoría no, como lo hemos visto. Por lo tanto, una naricera con oxígeno puede ser suficiente, monitorizar la saturación y tener como metas saturaciones 92 a 96%. Si no es suficiente el oxígeno con naricera, podemos probar una naricera de alto flujo, la cual hemos visto que ha dado bastantes buenos resultados, y también volver a monitorizar. Un último paso, si no funcionara la naricera o cánula nasal de alto flujo, sería la ventilación no invasiva. Pero si nada de esto funciona,
tenemos que ir a una intubación endotraqueal, idealmente con una persona experta en intubación para que sea al primer intento, utilizar todos los medios de protección personal, porque este es un momento en lo cual los aerosoles van a ser una carga muy importante y la posibilidad de contagiarse es muy, muy alta. Antes de la ventilación invasiva y estando utilizando, en este caso, por ejemplo, cánula nasal de alto flujo o mascarilla incluso, se puede utilizar la posición prono en pacientes no intubados. Esta es una técnica que hemos ido utilizando con mayor frecuencia en los intermedios, en las salas incluso de hospitalización, en las urgencias lo hemos visto que se está utilizando y es bastante efectivo. En este trabajo del Blue Journal, publicado hace poco en junio, nos muestra la saturación de oxígeno y cómo esta varía después de una hora de posición prono, y la respiración, ¿no es cierto?, que está entre 40 y 30, baja la demanda respiratoria, ¿no es cierto?, baja alrededor de 20-25. En este trial, 8 de los 10 pacientes que se utilizó esta técnica no requirieron intubación. Es un trabajo pequeño, pero en la práctica clínica hemos visto que es muy útil utilizar esta técnica. Una vez intubado el paciente, ¿no es cierto?, porque tiene criterios, una PAFI menos de 300, tiene demanda respiratoria, lo podemos clasificar, ¿no es cierto?, en distrés moderado, severo, que son habitualmente los que están intubados, utilizar la medida de protección de la ventilación, con, ¿no es cierto?, volúmenes bajos, 6 ml por kilo minuto, peso ideal, una estrategia de PIP según la tabla que se menciona ahí, y monitorizar la presión plató y la dry pressure, que son muy importantes para evitar daño pulmonar inducido por el ventilador mecánico. Estrategia de fluido, es decir, una restricción principalmente, bloqueo neuromuscular cuando está indicado, máximo 48 horas si es posible. Posición prono, también la utilizamos en pacientes en ventilación mecánica, la cual ha dado buenos resultados en la mayoría de los casos, y bueno, en un último caso pues, se requiere, si falla todo esto, la posibilidad de ECMO si está disponible. Acá está un algoritmo del doctor Cornejo y colaboradores del JJ Aguirre, que nos explica cuándo nosotros podemos utilizar el paciente con distrés respiratorio ya intubados, con PAFI menos de 150, ventilación prono, la cual tiene un buen rendimiento. Este es el caso de una paciente nuestra, Bernita, 59 años, funcionaria en nuestro hospital, hipertensa, diabética, un cuadro de presión, von Willebrand e hipotiroidismo. El 1 de junio, y después de haber iniciado síntomas, se confirmó por PCR COVID positivo, y no se contagió en el hospital, sino la contagió un contacto familiar estrecho. Evoluciona con disnea progresiva hasta hacerse de reposo, mialgia, compromiso, y está saturando 88%, por lo cual fue hospitalizada. Vamos a mostrarles de ahí la radiografía de este caso. Esta paciente se hospitalizó en la UCI inicialmente por el compromiso respiratorio y por los infiltrados bilaterales. Requirió oxígeno, que estuvo estacionario, cuarto y quinto día de hospitalización, con parámetros inflamatorios que estaban elevados, por lo cual se utilizó metilprednisolona
e ingresó a un protocolo sarilumab, que es similar al tocilizumab. Precautoriamente se utilizó ceprexona más acitromicina como neumonía comunitaria, y la paciente evolucionó favorablemente, no requirió ventilación mecánica, y fue dada de alta a la segunda semana de hospitalización. Esta es la radiografía de tórax que se muestra manchada, por así decirlo, con algunos infiltrados bilaterales en todo el campo pulmonar, y cuando miramos en detalle el escáner se ven estos infiltrados o opacidades pulmonares bilaterales, periféricas, en vidrio esmerilado, que son típicos de COVID-19. Finalmente mencionar, ¿no es cierto?, que el COVID-19 produce una disfunción endotelial sistémica. Y esto porque existen múltiples receptores en los distintos órganos, está en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en los vasos endoteliales. Por lo tanto, está en todas partes, llega el virus a estos lugares, produce inflamación, y esto determina finalmente un estado que conduce a la oclusión e información de microtrombos, como el que vemos acá en la flecha de esta imagen, y el paciente con COVID. Por tanto, a lo menos en estos pacientes tenemos que utilizar terapias profilácticas, y en aquellos pacientes graves, en ventilación mecánica, y que aquellos que tienen un dímero D elevado, algunos dicen más de 1500, otros mayor de 3000, debe utilizarse terapia anticoagulante. Este es un trial publicado en mayo de este año, en el cual, ¿no es cierto?, muestra a aquellos pacientes en ventilación mecánica que recibieron tratamiento anticoagulante durante la hospitalización versus aquellos que no lo recibieron, y hay una diferencia significativa en la sobrevida, mucho mejor en aquellos que recibieron terapia anticoagulante. Como conclusiones de esta presentación, no hay evidencias claras para recomendar con fuerza un tratamiento antiviral a los pacientes con COVID-19. Están en curso varios trials de otros medicamentos, pero hasta el momento no hemos tenido luces. La terapia antiviral, si la disponemos, debe ser iniciada precozmente, porque vemos que la curva viral, ¿no es cierto?, de viremia es en la primera semana, y desaparece ya la segunda. La terapia antiinflamatoria con esteroides muestra una disminución de la mortalidad en el Trial Recovery Trial, ¿no es cierto?, principalmente en pacientes en ventilación mecánica invasiva, pero también en aquellos que requieren oxigenoterapia. Debemos estar atentos porque la hipoxemia que presentan los pacientes con COVID-19 responde a vasoplegia pulmonar. También hemos visto que hay microtrombos en los vasos pulmonares, a veces también se produce un TEP formal de esas características. Es importante intervenir precozmente el círculo vicioso de la hipoxemia. Por tanto, si hay hipoxemia, demos oxígeno rápidamente. Si requiere otro soporte, apoyémoslo con cánulas nasales, con ventilación no invasiva, y evitar este trabajo respiratorio excesivo, que lo único que lleva a un daño autoinfligido, autoinducido, y eso claramente nos va a llevar a un distrés respiratorio. En pacientes con COVID se ha demostrado un estado protrombótico que conduce a la oclusión y formación de microtrombos, y por lo tanto siguen vigentes las recomendaciones de anticoagulación o terapia profiláctica que mencionamos anteriormente. Con eso terminamos, así que les doy las gracias por su atención.
Muchas gracias, doctora Arancibia, por su excelente presentación. Ahora estamos abiertos a recibir las preguntas a través del chat. Yo quiero consultar, doctor, en relación a las informaciones que la verdad que de la red ya están apareciendo y se han vuelto bastante reiterativas en el último tiempo en relación a las secuelas que se están observando en los pacientes COVID-19. No sé si usted tiene alguna información un poco más reciente o cuál es su experiencia con respecto a este tema. Sí, mira, cuando investigamos la literatura, hay distintas secuelas. Hay secuelas pulmonares, hay secuelas de estrés postraumático, pero refiriéndome a las secuelas respiratorias, estas son las que se han publicado, son frecuencias muy bajas que pueden llevar a la fibrosis pulmonar. Lo que hemos visto en esto es que la gran mayoría de los pacientes que hacen neumonía se va limpiando la radiografía dentro del primer mes rápidamente. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que desarrolla condensaciones pulmonares y algunas imágenes que podrían interpretarse con fibrosis pulmonar. También se puede desarrollar en forma tardía lo que llamamos neumonía en organización o lo que antiguamente llamábamos BUP, ¿no? Y bueno, ahí hay que tener distintas conductas. Si nosotros sospechamos un BUP en estos pacientes, eso radiológicamente, eso tiene indicación de corticoides, o sea, eventualmente una segunda tanda de corticoides. Pero si no es así, también hay que tener un poco de paciencia, porque estos infiltrados se pueden ir limpiando progresivamente. Hace poco trasladamos a un paciente del Hospital Salvador que tenía imágenes condensantes en las bases, muy extensas, con zonas que se interpretaban como fibrosis. Lo trasladamos para acá, le repetimos un escáner que era prácticamente después de 10 días del anterior, y había mejorado. Logramos sacarle el oxígeno, iniciamos rehabilitación respiratoria con el kinesiólogo, y lo pudimos dar de alta con indicaciones claras de rehabilitación respiratoria. Acá los kinesiólogos, ¿no es cierto?, han hecho un protocolo para que el paciente que se va a la casa pueda tener algunas actividades que van en la dirección de rehabilitarse desde el punto de vista respiratorio. Muchos pacientes quedan, ¿no es cierto?, con disnea por varias semanas, pero esto va mejorando progresivamente hasta desaparecer en la mayoría de ellos. Una pregunta que apareció en el chat, ¿cuál sería el manejo recomendado en pacientes COVID-19 que han sido derivados a domicilio con oxígeno? Claro, esos pacientes van a tener que tener un seguimiento telefónico semanal para ver cómo va su sintomatología. Esos pacientes deberían tener también una indicación de parte de kinesiología de alguna actividad de rehabilitación respiratoria, y esos pacientes también deberían tener un control con un médico internista, un broncopulmonar,
al plazo de un mes. Por cuanto para ver, ¿no es cierto?, si ya requiere suspender el oxígeno, muchos pacientes se quedan con el oxígeno utilizándolo permanentemente sin requerirlo, porque ya su saturación ha mejorado, su condición clínica ha mejorado. Por tanto, esas serían las medidas más importantes de estos pacientes. Otra pregunta, ¿se puede usar anticoagulantes en pacientes COVID ambulatorios? A ver, lo que hemos hecho es dar anticoagulante en pacientes que se van de alta, que han estado en nuestro hospital en ventilación mecánica, con un COVID grave, que han dímero D elevado y han tenido formalmente la indicación de anticoagulación, y esos pacientes que se han dado de alta, los hemos dado de alta con anticoagulación por 2 a 3 meses, con control obviamente de estos pacientes. Dar anticoagulación a un paciente que va a tener un tratamiento ambulatorio porque su COVID es leve, no tiene indicación. Ok, doctor. Otra pregunta, ¿el estado protrombótico está asociado principalmente a la condición de portador de enfermedades crónicas o todos los pacientes COVID independiente que tengan o no alguna comorbilidad? Este estado protrombótico es per se del COVID-19, por cuanto el COVID-19, este virus, produce una endotelitis, con liberación de distintas sustancias procoagulantes a nivel del endotelio. Obviamente, esto es mayor en aquellos pacientes, más significativo en aquellos pacientes con COVID grave, y también en aquellos que tengan alguna condición predisponente, algunos que tienen trombofilias, ¿no es cierto? Estos pacientes sin duda que tienen mayor posibilidad de hacer estos fenómenos. Los pacientes con cáncer, que también tienen por se, digamos, procoagulantes, se potencian estos efectos. Otra pregunta, ¿cómo recomienda el manejo de la disnea en pacientes recuperados de COVID sin signos clínicos de neumonía ni ningún tipo de ruido agregado? Claro, ahí en esos pacientes la disnea, una vez que uno ha descartado, ¿no es cierto?, otros fenómenos que se pueden producir, que hemos visto, ¿no es cierto?, que pacientes que tienen una hiperreactividad bronquial, similasma bronquial post-COVID, o pacientes que puedan hacer una neumonía en una organización post-COVID que tienen tratamiento específico. Los pacientes que no tienen nada de eso, solo disnea, lo único que uno podría aconsejar es algunos ejercicios respiratorios, ya sea con Triflow o simplemente comprando unos globos e inflándolos 2 veces al día. Estas son medidas de entrenamiento que van a ir ayudando a que, ¿no es cierto?, nuestra musculatura se recupere, la musculatura respiratoria, y con eso también ayuda a esta sensación, porque más bien es una sensación de disnea. Otra pregunta, en relación a la revisión de evidencia que usted ha hecho con respecto al tema, ¿qué tan fidedigno es que los pacientes posterior a los 14 días no contagian a pesar de persistir con PCR positivo? Bueno, esa es una muy buena pregunta.
La mayor carga viral que se ha demostrado hasta ahora es hasta la segunda semana, a mediados de la segunda semana. Esa es lo que se ha demostrado midiendo virus en sangre. Pero no he encontrado trabajos en los cuales se haga un seguimiento más largo en el tiempo, en otros trabajos. Hay un periodo de seguridad, por eso el periodo de seguridad 14 días, y que lo que estamos mirando después de los 14 días generalmente son restos de RNA que van quedando, restos de virus en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. Y es por eso que podemos tenerlo hasta las 6 semanas en la PCR positiva. Pero no se ha demostrado que tengamos virus más allá de ese periodo de tiempo vivo, por lo menos. O no he visto estudios que tengan un seguimiento y cultivos de virus más largo que el primero que mencioné. ¿Cuáles son las indicaciones principales de la atención kinésica para la rehabilitación de pacientes post-COVID? Bueno, hay dos condiciones importantes. Hay una condición respiratoria, creo que es muy importante la rehabilitación respiratoria en estos pacientes. Eso va permitiendo, ¿no es cierto?, preparar al paciente para que ya no requiera oxígeno, para que tenga menos disnea en sus actividades. Y hay otro punto importante que es el punto motor. Estos pacientes, sobre todo los que están en UCI, a lo menos 2 semanas en cama, muchos con utilización de bloqueo neuromuscular, utilización de esteroides, lo cual determina, ¿no es cierto?, un síndrome, digamos, de paciente crítico que tiene una debilidad muscular muy importante. Por lo tanto, la parte motora, la rehabilitación motora en estos pacientes también tiene que ser a la par con la rehabilitación respiratoria. Me parece que esta es la última pregunta, doctor. ¿Cuánto tiempo se prolonga un estado protrombótico pensando en el riesgo de retomar distintos tipos de actividad física? Va a depender de la gravedad del paciente de COVID. Hemos tenido pacientes que hemos dado de alta post-COVID y que han hecho un tromboembolismo pulmonar estando en forma ambulatoria a la segunda semana de alta. Por lo tanto, en estos pacientes graves que hemos utilizado anticoagulación y que estamos dando de alta, a lo menos 2 a 3 meses estamos prolongando la anticoagulación. Ya, doctor. Muchas gracias por su presentación nuevamente y por la aclaración de las consultas. Agradecemos a todas las personas que participaron en esta cápsula educativa y les recordamos que todas estas cápsulas quedan grabadas en el hospital, en el canal de YouTube de Hospital Digital, para que lo puedan revisar en caso que lo estimen. Muchas gracias, doctora Arancibia. Muchas gracias a ustedes y me despido de todos.